¿Alguna vez te has preguntado, qué tan lejos puede llegar el corazón humano cuando se deja dominar por la envidia y el rencor? La Biblia nos narra la primera historia de sangre derramada sobre la tierra, el primer conflicto entre hermanos, una tragedia que marcó el inicio de la humanidad después del Edén. Caín y Abel. Dos hijos de Adán y Eva. Dos destinos que nacieron bajo el mismo techo, pero que terminaron separados por una herida mortal. Esta no es solo la narración de un crimen antiguo, es el eco de una lucha que aún habita en el alma de cada persona, la batalla entre la luz y la sombra, entre el amor y el odio. Hoy, viajaremos al principio de la historia, al primer altar, al primer sacrificio y al primer asesinato que estremeció los cielos. El Edén ya no era más que un recuerdo. Las puertas del paraíso estaban cerradas, custodiadas por querubines y espadas de fuego que impedían el regreso. Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, cargaban en sus ojos la nostalgia de lo perdido y en sus manos la dureza de un mundo nuevo, áspero y hostil. La tierra que antes se abría generosa, ahora exigía sudor. Las espinas y los cardos acompañaban cada esfuerzo, y el dolor se había convertido en parte del existir. Sin embargo, aún en medio del castigo, la vida continuaba. Y fue allí, fuera del Edén, donde el llanto de un recién nacido anunció un nuevo comienzo. Eva, con lágrimas de esperanza, pronunció su nombre, Caín, que significa adquirido, posesión. Y dijo con voz temblorosa: con la ayuda de Dios, he adquirido un varón. Caín creció siendo el primogénito, el primero en abrir camino en esta tierra salvaje. Sus ojos reflejaban la fuerza de quien trabaja la tierra, sus manos se endurecieron al arrancar frutos de un suelo ingrato. Tiempo después, un segundo hijo llenó el hogar con su llanto. Se llamó Abel, cuyo nombre significa aliento, soplo, fragilidad. Desde pequeño mostró un espíritu apacible, de corazón sensible, y se inclinó hacia el cuidado de los rebaños. Así, en el hogar de los primeros padres, los dos hermanos fueron creciendo. Caín, el agricultor. Abel, el pastor de ovejas. Sus vidas parecían sencillas, pero cada jornada estaba marcada por una realidad mayor: vivir bajo la mirada de un Dios que ya había mostrado su justicia y su santidad en el Edén. El eco de las palabras divinas aún resonaba en la memoria de Adán y Eva. Sabían que el pecado había abierto una herida profunda entre Dios y el hombre. Sabían que toda vida, toda respiración, pendía de la misericordia de aquel que había formado al hombre del polvo. En esa casa, entre labores de campo y el balido de ovejas, los hijos de los primeros padres aprendían que la vida misma era un don sagrado. Pero también, sin saberlo, estaban caminando hacia un destino que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. El tiempo transcurría, y en el corazón de ambos hermanos crecía el deseo de honrar a Dios. Desde su infancia habían aprendido que, aunque expulsados del Edén, aún podían levantar altares, aún podían presentar sacrificios, aún podían buscar la comunión con el Creador. Un día, llegó el momento en que cada uno decidió traer su ofrenda. Caín, el agricultor, tomó de los frutos de la tierra. Seleccionó vegetales, granos, espigas, y con esfuerzo preparó su altar. Para él, aquello representaba el sudor de su frente, las largas jornadas bajo el sol, la lucha constante con un suelo rebelde. Abel, en cambio, tomó de lo mejor de su rebaño. Escogió las primeras crías, gordas y puras, y las presentó con corazón agradecido. El humo de su sacrificio se elevó al cielo, impregnado del olor de la vida entregada. Dos altares, dos ofrendas, dos corazones que buscaban a Dios. Pero la diferencia estaba en lo invisible, en la fe. La Escritura relata que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. El fuego de la aprobación divina iluminó el sacrificio del pastor, mientras que sobre el altar del agricultor reinó el silencio. El viento soplaba, el humo ascendía del altar de Abel, pero el de Caín se disipaba sin respuesta. Y en ese instante, una herida se abrió en el corazón del primogénito. El rostro de Caín se ensombreció. Sus manos, acostumbradas a sembrar, temblaban de ira. Sus ojos ardían de celos contra su propio hermano. ¿Por qué él y no yo?, pensaba. ¿Acaso mi esfuerzo no vale? ¿Acaso mi trabajo no es digno? Lo que en apariencia era una simple diferencia de ofrendas,
se transformó en una batalla interior. La envidia se deslizó como un veneno en su alma, y el orgullo herido levantó murallas de resentimiento. Abel, ajeno a la tormenta que devoraba a su hermano, seguía cuidando sus rebaños con humildad, sin imaginar que su fidelidad a Dios estaba despertando la furia del primogénito. En medio de la tensión, Dios mismo habló a Caín. Su voz fue clara, paternal, directa. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Su deseo es contra ti, pero tú debes dominarlo. Era un consejo divino, una advertencia, una mano tendida para salvarlo del abismo. Pero Caín estaba cegado. La ira apagó la voz de la razón. Y en lugar de dominar al pecado, dejó que el pecado dominara su corazón. Los días pasaron, pero la herida en el alma de Caín solo crecía. Hasta que un día, con voz serena pero con intención oscura, invitó a su hermano. Abel, vayamos al campo. El sol brillaba, los campos se extendían, el aire parecía tranquilo. Pero en el corazón de Caín, la tormenta rugía. Allí, lejos de los ojos de Adán y Eva, lejos de toda mirada, Caín se levantó contra su hermano. Y en un instante de furia descontrolada, el primogénito levantó su mano, y derramó la primera sangre de la historia. El grito de Abel se apagó en el viento. El campo quedó en silencio. La tierra recibió la sangre inocente, y el cielo se estremeció. El cuerpo de Abel yacía en el suelo, pero su historia no terminó allí. Dios habló a Caín y le dijo: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió con dureza, intentando evadir su culpa. No sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero la voz divina retumbó. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre derramada no se había perdido. Tenía voz, y esa voz subía hasta el trono de Dios. Era un clamor de justicia, un grito que ningún silencio humano podía apagar. Entonces, Dios pronunció juicio sobre Caín. Maldito eres de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres el suelo, no te dará más su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El castigo era más que un dolor físico, era convertirse en un vagabundo, un hombre sin hogar, sin raíces, sin reposo. Caín, con voz temblorosa, respondió: Grande es mi castigo para ser soportado. Hoy me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y cualquiera que me halle, me matará. Pero Dios, aun en medio del juicio, mostró misericordia. Puso una señal sobre Caín, para que nadie lo matara, para que quedara como un recordatorio viviente de las consecuencias del pecado. Y así, Caín salió de la presencia de Dios, llevando en sus hombros el peso de su culpa, convertido en errante sobre la tierra. El campo quedó en silencio, pero la historia siguió resonando. Abel, aunque muerto, aún habla. Su fe, su obediencia, su corazón sincero siguen siendo ejemplo para todos los que buscan agradar a Dios. Caín, en cambio, se convirtió en símbolo del corazón que rechaza el consejo divino y se deja dominar por la envidia y el orgullo. El eco de esta historia sigue vivo en cada generación. Porque en el fondo, cada ser humano se enfrenta a la misma encrucijada. ¿Seguiré el camino de la humildad y la fe, como Abel? ¿O cederé a la voz del resentimiento, como Caín? La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo. Es un espejo en el que la humanidad sigue mirándose. Es un recordatorio de que nuestras decisiones abren caminos de vida o de muerte. La sangre de Abel clamaba por justicia. Pero siglos después, la Biblia nos habla de otra sangre que clama mejor, la sangre de Cristo, que no pide venganza, sino perdón. Así, la tragedia de los primeros hermanos nos apunta hacia una esperanza mayor, un Dios que transforma corazones, que ofrece redención, que cambia la historia. Y ahora, te pregunto a ti, ¿qué voz guiará tu vida? ¿La voz de la envidia y el rencor, o la voz de la fe y la obediencia? Gracias por acompañarme en este viaje épico al origen de la humanidad y al drama de los primeros hermanos. Si esta historia te impactó, te invito a dejar tu like, escribir tu comentario con lo que más te impresionó,
Y sobre todo suscribirte al canal para que sigamos descubriendo juntos más historias épicas de la Biblia que cambiarán tu forma de ver la vida. Porque la palabra sigue viva, y sus historias aún arden en nuestros corazones.